Hola, bienvenidos a este espacio donde desglosamos paso a paso cómo transformar una idea en un proyecto de inversión viable. Soy Lizeth Fabiola Hernández Ávila, estudiante de la carrera de Contador Público en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y hoy les compartiré mi experiencia de aprendizaje sobre el análisis e evaluación de proyectos de inversión basados en el libro que desarrollé a lo largo del semestre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se evalúa si un negocio vale la pena? ¿Qué estudios se necesitan antes de invertir? Hoy lo descubriremos. Un proyecto de inversión es mucho más que una buena idea, es un plan estructurado que asigna recursos económicos, humanos y técnicos para generar un bien o servicio que satisfaga una necesidad real del mercado. Pero ¿por dónde empezamos? Todo inicia con la etapa preliminar, que es como los cimientos de una casa. Si no son sólidos, todo lo que construyas después puede venirse abajo. En esta fase no solo se nos ocurre un nombre o un logo, aquí es donde validamos el origen de la idea. Surgió una habilidad personal de identificar una necesidad insatisfecha o de una oportunidad de negocio no explotada. Se define el problema a resolver, porque si no resolvemos un problema real, el proyecto no tiene razón de ser. También se establece la identidad del proyecto, el nombre, el eslogan, el logotipo. También se analiza la localización. Factores como la cercanía al mercado, el acceso a proveedores y la infraestructura son clave. Revisamos los aspectos legales y fiscales, seremos una persona física o moral, e integramos la responsabilidad social. Desde el inicio debemos preguntarnos, ¿cómo impactaremos positivamente en la comunidad y el medio ambiente? Esta etapa también incluye un análisis FODA y la definición de la misión, visión y valores. Es el primer filtro, el que nos indica si debemos avanzar o si es mejor replantear nuestra idea antes de invertir tiempo y dinero. Sin una etapa preliminar bien hecha, avanzar a otros estudios sería como construir en el aire, riesgoso e inestable. El primer estudio formal es el estudio de mercado. Aquí investigamos quiénes son nuestros clientes, qué necesitan, quiénes son nuestros competidores y cómo vamos a posicionarnos. Usamos encuestas, entrevistas y fuentes secundarias. Además, aplicamos un análisis FODA para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en base a los resultados de nuestras encuestas. Sin este estudio, más del 40% de los proyectos fracasan por no resolver un problema real. Luego de validar el mercado, llega una de las etapas más concretas, el estudio técnico. Aquí dejamos de hablar de ideas y comenzamos a definir cómo se producirá realmente el bien o servicio. Primero, determinamos el tamaño óptimo del proyecto, es decir, la capacidad de producción necesaria para satisfacer la demanda esperada, sin caer en excesos de inventario ni quedarnos cortos. Se analiza la maquinaria, la disponibilidad de insumos y hasta la estacionalidad de la demanda. Después seleccionamos tecnología y equipos. No se trata de comprar lo más caro, sino lo más eficiente y compatible con nuestros procesos. Un punto crítico es la localización. Aquí distinguimos entre macrolocalización y la microlocalización. También diseñamos la distribución de la planta, cómo se organizan las áreas de producción. Una buena distribución optimiza flujos, reduce tiempos y la productividad. Además, definimos los requerimientos de producción, desde materias primas y mano de obra calificada hasta servicios básicos como agua, luz y gas. Identificamos proveedores confiables y evaluamos riesgos como desabasto o fallas técnicas. Por último, elaboramos un programa de producción, es decir, un organigrama que clarifica roles, jerarquías y flujos de comunicación. El estudio técnico es el puente entre lo que queremos hacer y el cómo lo vamos a lograr. Sin él, cualquier proyecto se queda solo en buenas intenciones. Si el estudio técnico nos dice cómo hacerlo, el estudio económico administrativo nos dice cuánto va a costar y con qué lo vamos a financiar. Es la traducción de todas las decisiones anteriores al lenguaje numérico. Aquí se aborda el monto de inversión inicial, que incluye activos fijos como maquinaria y construcción, capital de trabajo y gastos preoperativos como trámites, estudios y publicidad. También está la estructura de costos. Clasificamos los costos de producción, materia prima y mano de obra directa e indirecta. También diferenciamos entre costos fijos, que no varían con el nivel de producción, y costos variables, que sí lo hacen. El financiamiento, donde se analizan las fuentes disponibles, capital propio, préstamos y apoyos gubernamentales, y se decide la mezcla ideal para minimizar el costo del capital y el riesgo financiero. La capacidad operativa y proyecciones: se estima el volumen máximo de producción y se proyectan las ventas considerando crecimiento del mercado, inflación y tendencias. Y muy importante la gestión de inventarios y materia prima, ya que un mal manejo aquí puede afectar los flujos de efectivo y rentabilidad. Con toda esta información se elaboran los estados financieros presupuestados, el estado de resultados para ver si habrá ganancias o pérdidas, el flujo de efectivo para saber si tendremos liquidez, el balance general para evaluar solvencia. Este estudio es el primer termómetro financiero, nos dice si el proyecto es económicamente viable antes de pasar al análisis financiero final. Llegamos a la etapa definitiva, el estudio financiero.
Es aquí donde todos los estudios anteriores se traducen en números concretos, que determinarán si nuestro proyecto es viable o no. Imaginen que hasta ahora hemos construido un rompecabezas. El estudio de mercado nos dio el contexto, el técnico los recursos y el económico los costos. Ahora el estudio financiero nos dice si ese rompecabezas completo tiene sentido económico. Empecemos con herramientas clave. El valor actual neto o VAN, que no es más que traer todos los flujos de efectivo futuros a valor presente, restando la inversión inicial. Si el VAN es positivo, significa que el proyecto generará más dinero del que costó realizarlo. La tasa interna de retorno, o TIR, que es la tasa de rendimiento que ofrece la inversión. Si la TIR es mayor que el costo de capital, el proyecto es atractivo. El periodo de recuperación de la inversión, que nos dice en cuánto tiempo recuperaremos el dinero invertido. Es útil, pero también hay que usarlo con cuidado porque no considera el valor del dinero en el tiempo. También analizamos el punto de equilibrio para saber cuánto debemos vender para cubrir todos nuestros costos y utilizamos razones financieras para evaluar liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Pero para que un proyecto se acepte, debe cumplir con VAN positivo, TIR mayor que la tasa de descuento, flujos de caja estables y predecibles y una estructura financiera sólida. Si alguno de estos elementos falla, es mejor replantear o incluso rechazar el proyecto, ya que es mejor detener a tiempo una mala inversión que perder tiempo, dinero y esfuerzo. Aquí es donde usamos también el WACC o costo de capital promedio ponderado para determinar la tasa mínima de rendimiento que debe superar el proyecto. Todas estas herramientas nos permiten tomar una decisión informada, basada en datos reales y no solo en intuiciones. Hemos recorrido juntos todo el proceso de análisis y evaluación de proyectos de inversión, desde esa primera chispa de una idea de la etapa preliminar, pasando por la validación del mercado, la viabilidad técnica, la cuantificación económica, hasta llegar al punto decisivo del análisis financiero. Un proyecto bien estructurado no es garantía de éxito, pero un proyecto mal estructurado es casi siempre garantía de fracaso. Lo más valioso de esta metodología es que nos obliga a ser disciplinados, a cuestionar nuestras propias ideas, a validar sus puestos y a tomar decisiones basadas en evidencia. Como futuros profesionistas tenemos la responsabilidad de no solo crear negocios, sino de crear negocios sostenibles, rentables y con impacto positivo para nuestra sociedad. Este proceso que aprendimos en la materia de análisis y evaluación de proyectos de inversión no solo es para la universidad, es para toda la vida profesional. Nos servirá tanto para evaluar una pequeña empresa familiar como un gran proyecto corporativo.